Somos católicos para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora la existencia de los ángeles en la Biblia. Aunque en el pensamiento primitivo israelita se concibe a Dios con su corte celestial, rodeado por esos seres llamados hijos de Dios, que serían semejantes a los ángeles, en lo que más se insiste es en el ángel del Señor. No se trata realmente de un ser en sí, sino de una representación terrenal y generalmente visible de la propia presencia de Dios. Así, en el grandioso encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, Horeb, primero el ángel del Señor que se aparece a Moisés en la zarza ardiente es primero, pero luego el Señor está allí y habla. Tras el exilio se desarrolla el pensamiento angélico judío según el cual los ángeles pasan a ser efectivamente unos seres distintos e incluso se les da nombres. En el Antiguo Testamento se encuentran los nombres de Miguel, Rafael y Gabriel. En Mateo es el ángel del Señor quien se aparece en sueños a José en varias ocasiones y le transmite el mensaje de Dios. Mateo emplea el lenguaje del Antiguo Testamento para la revelación divina. Lucas nos habla de un ángel llamado Gabriel como mensajero divino. Y no hay duda de que Lucas está pensando en un ángel concreto, puesto que Gabriel es el ángel revelador en el libro de Daniel que explica la grandiosa visión del final de los tiempos. Su presencia en el relato de la infancia, según Lucas, es una señal de que lo que Daniel había profetizado se está convirtiendo ahora en realidad. El final de los tiempos ya está llegando con la concepción y el nacimiento de Jesús. En su doctrina, la Iglesia infalible ha enseñado la existencia de los ángeles y su función como custodios, y en la escala de seres que abarca desde Dios Todopoderoso hasta su creación más insignificante, los ángeles merecidamente ocupan un lugar entre Dios y los seres humanos. En el primer capítulo de Lucas, un ángel dice a María que Jesús es el Hijo de Dios. En el segundo capítulo, precisamente de este relato de Jesús a la edad de los 12 años, aparece el ángel. En la primera vez que habla en el Evangelio, Jesús mismo identifica a Dios como a su Padre. Hay un capítulo de Lucas, la voz de Dios en el bautismo de Jesús, y dice que es el Hijo de Dios. No sabíais, dice Jesús cuando fue hallado en el templo, no sabíais que estaría en la casa de mi Padre. Por tanto, tiene una función cristológica. Y de hecho Jesús ya hablaba como hijo de Dios, actuaba como hijo de Dios desde el primer momento en que aparecía en escena. En la Biblia los ángeles son mencionados 273 veces en 34 libros, 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra ángel o mensajero
aparece 108 veces, mientras en el Nuevo Testamento se menciona 165 veces. Los ángeles son seres espirituales y servidores de Dios que suelen entregar mensajes a los humanos para comunicarles la voluntad de Dios. También los ángeles caídos hacen parte de la Biblia. En un apartado adelante los estudiaremos. Hay un relato sobre el nacimiento y la infancia de Jesús. Miremos qué importancia tiene María desde el punto de vista bíblico. Se menciona a María en los 4 evangelios, al inicio también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los biblistas consideran el primer evangelio Marcos. Ahí María solo aparece una vez durante el ministerio público de Jesús al principio del relato de Marcos. Ella y los hermanos de Jesús lo buscan, al parecer para llevárselo de vuelta a casa, ya que están sorprendidos por la intensidad de su nuevo estilo de vida y por su predicación. Su aparición hace que Jesús pregunte a sus discípulos quiénes constituyen su familia. Su familia con respecto a la proclamación del reino de Dios. Jesús es muy contundente al decir en este contexto que cualquiera que realice la voluntad de Dios es su hermano, su hermana y su madre. En otras palabras, no automáticamente la familia natural por nacimiento, sino una familia que se constituye al hacerse discípulos suyos. Ese es uno de los temas más fundamentales con respecto a la madre y hermanos de Jesús en el Nuevo Testamento. En Mateo se repite la escena de Marcos, pero la imagen general que ofrece Mateo de María queda suavizada por la indicación en el capítulo 1 en que María concibió a Jesús sin la intervención de un varón, sino por obra del Espíritu Santo. En Lucas hay una enorme ampliación del papel de María, si bien es solo una figura que aparece en segundo plano. En el relato de la infancia, según Mateo, en el de Lucas aparece como la protagonista y Lucas resuelve la tensión entre la familia constituida por sus discípulos y la familia natural de Jesús por su nacimiento. Lo hace en su descripción de la Anunciación, en la que María oye la palabra de Dios por medio de un ángel y responde: hágase en mí según tu palabra. Por tanto, si un discípulo es aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, María se convierte en la primera discípula cristiana, porque es la primera en oír la palabra de Dios y en consentir con todo su corazón que se cumpla. En efecto, Lucas va más allá al hacer que empiece a proclamar la buena nueva en el Magnificat y deja claro que María ha sido especialmente favorecida por Dios y es bendita entre todas las mujeres con respecto al plan misterioso de Dios para con su Hijo. Ella guarda todas estas cosas en su corazón. Lucas nos transmite también aquella escena básica de Marcos en la que la madre y los hermanos de Jesús van en su búsqueda. También explica por qué al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles incluye a María y a los hermanos de Jesús junto a los 12 y a las mujeres en el grupo reunido en Jerusalén
para aguardar la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Desde el principio hasta el final, María es una discípula obediente según la descripción de Lucas. El tratamiento que hace Juan, si bien contiene material diferente al de Lucas, sí conserva en parte una misma tonalidad. En Juan, la Madre de Jesús aparece en dos escenas. Al inicio de su ministerio en Caná, su petición a Jesús al informar que a los anfitriones ya no les quedaba vino. Se enfrenta primero como a un rechazo y la acción de Jesús tiene que guiarse no por una necesidad familiar, sino por la hora decretada por Dios o, como le dijo él, aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, cuando la madre de Jesús se pone a disposición de Jesús, haced cuanto Él os diga, es cuando Jesús realiza la señal de convertir el agua en vino, una señal que funciona dentro del contenido que el Padre le ha confiado, el de traer al mundo una nueva bendición divina. La segunda escena es en la que aparece la Madre de Jesús al pie de la cruz. Solo Juan menciona la presencia de amigos de Jesús al pie de la cruz y se concentra en las dos figuras cuyos nombres jamás cita, a saber, el discípulo a quien amaba Jesús y la madre de Jesús, pero sin decir sus nombres. Estas dos figuras tienen una importancia simbólica en el cuarto evangelio. El discípulo a quien amaba a Jesús es el discípulo que ha permanecido siempre leal y fiel a Jesús, incluso junto a la cruz, y se hace entrega de este discípulo a la Madre de Jesús como hijo suyo. Por tanto, vuelve a aparecer el tema de la familia, la verdadera familia de Jesús, que queda tras él junto a la cruz y a quien entrega el Espíritu al expirar, la constituyen su madre, que es su familia natural, y el discípulo amado, la familia de sus discípulos. Y los dos ahora son uno, ya que el discípulo pasa a ser hermano de Jesús y la madre de Jesús pasa a ser la propia madre del discípulo. Por tanto, aun cuando el material del Evangelio es limitado, el último evangelio deja muy claro que hacia finales del siglo primero se atribuía un notable papel entre los discípulos cristianos a la Madre de Jesús en distintas partes de la iglesia primitiva. La trayectoria de María, el papel de María aumenta en las secciones cronológicamente siguientes del Nuevo Testamento, en la iglesia posterior, hasta que se proclama a María la más perfecta de entre todos los cristianos. Quizás algunos de nuestros hermanos protestantes queden perplejos ante el desarrollo posterior de la Mariología, pero al menos este enfoque de la trayectoria de María muestra que esos desarrollos posteriores guardan relación con el Nuevo Testamento. Yo me pregunto, ¿cómo es que los protestantes no entienden y no aceptan a María, Madre de Jesús, y se hacen llamar cristianos? Es una contradicción. No hace falta que alguien en el siglo primero hubiera expresado la idea de que María fue concebida sin pecado, ni tampoco podemos saber si la gente del siglo primero habría podido darse cuenta de que María fue preservada y también llevada corporalmente al cielo después de su muerte. Sin embargo, mediante el enfoque de trayectoria, se puede mostrar
la conexión entre esas aclaraciones del estado privilegiado de María y el papel de discípula que se le atribuye con tanta claridad en el Nuevo Testamento. Con respecto a cada uno de los dogmas, como son la Inmaculada Concepción, se atribuye a María una primacía al recibir el privilegio que todos los discípulos de Jesús reciben. Según la fe cristiana, se nos libra del pecado original mediante el bautismo. Los católicos creemos que María fue concebida sin pecado original, una preparación de Jesús que hizo Dios para la pureza de Jesús, que se encarnaría en el seno de María. Si Lucas presenta a María como la primera discípula, la Inmaculada Concepción nos anticipa que la gracia de la redención de Cristo le fue dada a María en primer lugar, ya en el mismo momento de su concepción. Es la primera en recibir los frutos de la redención. El don de verse libre del pecado original es un don que se da a todos los discípulos, pero la primera en recibirlo fue la primera discípula cristiana, María. Por lo que respecta a la asunción, si se entiende en el sentido de que María es llevada corporalmente al cielo tras su muerte, entonces María, una vez más, es la primera en recibir un privilegio que en última instancia será concedido a todos los cristianos. Todos los creyentes en Cristo resucitaremos de entre los muertos para ser llevados corporalmente al cielo. Esta liberación de la muerte es fruto de la redención ofrecida a los discípulos de Jesús. Hasta el momento presente, solo le ha sido concedida a María, la primera discípula de Cristo, pero llegará el momento en que se otorgarán todos estos privilegios a los discípulos. ¿Y qué tipo de privilegios tiene María en las Escrituras? Lo que describen las Escrituras es la concepción de Jesús por María sin la intervención de un varón. María dio a luz a Jesús de una manera milagrosa, conservando la integridad de su virginidad o concepción virginal. Muchos protestantes y algunos católicos se niegan a creer en la concepción virginal aduciendo razones bíblicas. El testimonio bíblico no contradice la historicidad de la concepción virginal. Solo Mateo y Lucas mencionan la concepción del niño Jesús y sin duda para ellos la concepción por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María tiene una importancia teológica en la que están implicados el poder creativo de Dios y lo irrepetible del momento en el que fue enviado el Mesías. Cuando se describe el papel de María en los evangelios, se hace referencia a la madre y a los hermanos de Jesús. ¿No es esta una expresión protestante? Entre ellos se llaman hermanos. Para hablar sobre la palabra hermanos, conviene empezar presentando a los que son designados con esa palabra y sin duda el más famoso es uno que se llamaba Santiago. Hay varios Santiagos en el Nuevo Testamento. En las listas de los 12 elegidos por Jesús tenemos a Santiago, el hermano de Juan, que es uno de los hijos del Zebedeo, y a Santiago, el hijo de Alfeo. Sin embargo, el Santiago en cuestión no pertenece al grupo de los 12, pero es a él a quien Pablo llama el hermano del Señor. Me lo nombran
entre 4 hermanos de Jesús, dice Santiago, José, Simón y Judas. Como responsable de los cristianos de Jerusalén, este Santiago fue uno de los hombres más importantes de la iglesia. En el momento en ese tiempo, la iglesia primitiva, y a él se atribuye la carta de Santiago que está casi al final del Nuevo Testamento, debido también a una simplificación exagerada. Los cristianos posteriores identificaron a 2 de los hermanos de Jesús, Santiago y Judas, con dos de los 12 apóstoles que tenían el mismo nombre. Eso es un error. En Hechos de los Apóstoles se puede apreciar con claridad que los 12 apóstoles son una cosa y los hermanos de Jesús otra cosa. En el Nuevo Testamento varias veces aparecen el hermano o los hermanos del Señor Jesús, empleando la palabra normal griega que significa hermano. Y Marcos y Mateo hablan igualmente de las hermanas de Jesús. Nos debemos atener a la traducción literal del original griego, así que la expresión los hermanos de Jesús no es una expresión protestante, es una expresión bíblica. La iglesia nos enseña que la Santísima Virgen permaneció siempre virgen. La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Oriental, así como muchos anglicanos, episcopalianos, pertenecientes a la Iglesia Alta, creen también que María permaneció siempre virgen, aunque los protestantes por lo general creen que los hermanos y las hermanas de Jesús mencionados en el Nuevo Testamento, como lo vimos anteriormente, dice que son hijos de María y que por lo tanto no permaneció virgen. Ese no fue un problema relevante en los tiempos de la Reforma. Lutero, Calvino y Zwinglio, todos ellos empleaban la expresión la siempre virgen, una antigua descripción de María sin ninguna objeción. Evidentemente, la moderna discusión surgió más tarde a partir de una lectura literal del Nuevo Testamento. La virginidad permanente de María es algo que va más allá de cualquier testimonio documental que tengamos y representa una alabanza de María que surge de nuestra fe. Los católicos la consideramos doctrina de la Iglesia sin que ello comporte necesariamente que María dijera a alguien que permaneció siempre virgen. Aceptamos esta doctrina de la siempre virgen no basándonos en el texto bíblico, sino en la reflexión cristiana sobre la santidad de María y sobre la manera como María se expresó dicha santidad en su vida. Si bien el Nuevo Testamento emplea la expresión de los hermanos y hermanas de Jesús, en realidad nunca, en parte alguna, dice que sean hijos de María. Es verdad que los hermanos aparecen frecuentemente acompañando a María en varios pasajes. Es muy difícil determinar la historicidad de los relatos concretos de posesión diabólica en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, es muy significativo que el Evangelio de Juan no narre ninguna posesión demoníaca. Sin embargo, se esconde un mensaje más profundo tras esos relatos y que no debe quedar oscurecido
porque se diga que algunos de esos relatos sobre demonios refleja otra concepción del mundo. Todos somos libres para aceptar la autenticidad histórica de una situación como la sugerida en el relato parabólico de Jesús sobre un demonio que sale de una persona y vaga por el desierto buscando descanso, lo cual no queda lejos de la idea de las casas rurales encantadas. Pero si optamos por creer que en los tiempos de Jesús los demonios en efecto habitaban en dichos lugares, no por eso hay derecho a imponer por esa creencia a otros en nombre de la infalibilidad del Evangelio, que esto ocurre con los demonios que salen de un hombre poseído y se introducen en una manada de cerdos, por ejemplo. Se ha de tener en cuenta una concepción del mundo distinta en el siglo primero, compartida por Jesús y los evangelistas. Con todo, quien no crea que dichosos relatos son históricos, no por eso queda libre para abandonar la importancia del contenido religioso de esas narraciones. Esto no sería señal de refinamiento, sino de superficialidad. ¿Creemos de veras en la existencia del demonio? No nos imaginamos cómo puede ser, pero es posible saber si existe alguna prueba de la existencia del demonio y más en concreto si hay alguna prueba bíblica, cualquiera que haya sido la creencia popular de la época anterior al exilio babilónico, que fue entre los años 587 y 539 a.C. El material bíblico escrito antes de esa época no nos aporta muchos indicios sobre la creencia en el demonio en el sentido normal de la palabra. Al tentador, representado bajo la figura de una serpiente en el Génesis, no se le llama demonio, aunque sí se haga más tarde en el Apocalipsis. Y el Satán del libro de Job es más un prefecto de disciplina celestial que un príncipe del mal. Tras la época del exilio y con toda seguridad bajo la influencia persa, el judaísmo manifiesta su creencia tanto en una fuerza principal del mal, demonios, Satán, Belial, Belcebú, como en hordas de demonios, algunos de los cuales toman posesión de las personas. Es obvio que los escritores del Nuevo Testamento compartían la visión del judaísmo de su tiempo con respecto a las criaturas demoníacas, y la teología cristiana hasta nuestros días ha considerado esa creencia como seria y normativa. Podemos afirmar con toda certeza que el demonio existe. En cuanto a quienes creen en esta existencia de un principio supremo e inteligente del bien, es decir, Dios, ¿por qué no se verían impulsados a negar la existencia de un principio supremo por debajo de Dios e inteligente del mal? ¿Acaso la reciente historia del mundo nos hace dudar de la existencia de una fuerza maligna
en plena acción. Realmente a los más pesimistas la historia reciente del mundo les haría creer más fácilmente en el demonio que en Dios. En cuanto a la doctrina de la Iglesia, la teología sistemática dice que la existencia del demonio normalmente se considera una parte de la doctrina católica infalible. Se trata de una doctrina muy escueta. No insiste en la descripción del demonio ni en especificar su pluralidad a cualquier otro de los aspectos que muchos se imaginan en su visión del demonio. Es casi imposible entender la proclamación de Jesús de palabra y obra de la venida del reino de Dios sin entender simultáneamente la oposición que surge de un reino del mal establecido ya en este mundo. Además, en nuestra experiencia moderna de la continua proclamación del reino de Dios, no hay muchas cosas que nos hagan pensar que la existencia deliberada por parte del mal sea algo perteneciente o exclusivo a la manera de pensar que tenían en el siglo primero. Pero eso es algo distinto a atribuir casi todas las enfermedades al demonio. Los dichos de Jesús, sus milagros, los demonios, dicen que su fe no se vería perturbada, dicen los inminentes teólogos. No se vería perturbada si se descubriese el cuerpo de Jesús. ¿Será necesario creer en la resurrección física? Muchas veces se ha mantenido verbalmente y por escrito que la afirmación mi fe no se vería perturbada si se encontrara el cuerpo de Jesús en Palestina. Hoy en día eso está fuera de lugar. No se nos pide que creamos en la resurrección de Cristo por la autoridad de cualquiera de los teólogos modernos. Lo que sí se nos pide es que creamos en la resurrección por la autoridad de los testigos apostólicos. Por tanto, habría que ver si la fe de Pedro se vio perturbada o la de Pablo si hubieran encontrado el cuerpo de Jesús en Palestina. Hay un testimonio bíblico que apunta al hecho de que Pedro y Pablo predicaron un Jesús resucitado, cuyo cuerpo no había sufrido corrupción del sepulcro. No existe la más mínima prueba en el Nuevo Testamento de que algún cristiano pensara que el cuerpo de Jesús seguía en el sepulcro sufriendo la corrupción. Por tanto, el testimonio bíblico afirma con toda claridad la resurrección corporal de Jesús. Debemos darnos cuenta que sobre la resurrección corporal física guarda relación con la naturaleza del cuerpo resucitado y sobre esto puede haber algunas divergencias. La cuestión básica es la resurrección corporal, el cuerpo introducido en el sepulcro el viernes tarde-noche. Fue elevado a la gloria para que ya no permaneciera en el sepulcro ni sufriera la corrupción en la tierra
A esa pregunta debemos contestar afirmativamente que estamos de acuerdo con el testimonio bíblico. Tras dejar claro este punto, debemos añadir algunos factores que pueden aclarar por qué se plantean objeciones o por qué los teólogos hablan como a veces lo hacen sobre el cuerpo de Jesús resucitado. Cuando se comparan los datos del Nuevo Testamento, los relatos del sepulcro vacío que atestiguan los 4 evangelios a menudo se consideran tardíos. Ello se debe al hecho de que cuando Pablo predica a Jesús resucitado, jamás habla del sepulcro vacío, ni siquiera menciona el sepulcro de Jesús. No podemos encontrar sospechoso ese silencio, ya que Pablo prácticamente tampoco hace mención de los detalles históricos del ministerio de Jesús. También hoy en día se podría predicar ampliamente sobre la resurrección sin entrar en la temática del sepulcro vacío. Otro factor que sugiere a los especialistas que estos relatos son tardíos viene dado por la disparidad en los detalles que dan las narraciones. Uno o dos ángeles de pie o sentados, que la piedra ya está corrida o la mueve un ángel que desciende. Lo que dice el ángel. Hay varias opiniones y variantes en los evangelios, no serían sino un simple reflejo del desarrollo oral de la tradición. Pero por debajo de todas esas variantes existe la tradición sólidamente atestiguada por los 4 evangelios de que el sepulcro estaba vacío la mañana de Pascua. Esta cuestión radica en la autenticidad de esa tradición, no en lo tardío de las distintas narraciones, pues cada persona tiene a bien explicar las cosas como las han entendido. El mismo hecho de que María Magdalena sea recordada en los evangelios y ella es un testigo fundamental en el hallazgo del sepulcro vacío, apoya la tesis de que se trataba de un recuerdo cristiano histórico. Además, como se indica a menudo, si cualquier judío no creyente hubiera mostrado el cuerpo de Jesús yacente en el sepulcro, habría resultado imposible la proclamación cristiana de la resurrección. No hay, por tanto, ningún motivo para pensar que no sea histórico lo del sepulcro vacío. Lógicamente, hay que comprender que ese sepulcro podría haber estado vacío por diferentes motivos, y así lo enseñaron los evangelistas, por ejemplo, en Juan 20. La primera ocurrencia de María Magdalena de por qué estaba vacío el sepulcro es que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Recoge también la opinión de los judíos que aseguraban que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos durante la noche. El sepulcro vacío no prueba la resurrección, sino que más bien la resurrección pasó a ser la explicación normalizada del sepulcro vacío. Esto nos sugiere que la proclamación cristiana de la resurrección implicaba la imposibilidad de encontrar el cuerpo de Jesús y por tanto implicaba el aspecto corpóreo de la resurrección de Jesús. Otro aspecto que podemos tener en cuenta los católicos es la enseñanza de la Iglesia. La resurrección corporal de Jesús pertenece a la enseñanza del magisterio ordinario de la Iglesia, es decir, es doctrina
impartida infaliblemente. No decimos con eso que haya sido definido por el magisterio extraordinario de la Iglesia en definiciones del credo, de los concilios o de los papas, sino que forma parte de la enseñanza y la aceptación general y universal de la Iglesia a través de todos los siglos. Algunos teólogos sistemáticos muy competentes han puesto en duda diciendo que la precisión corporal probablemente no forma parte de la enseñanza infalible. Tienen todo el derecho a sostener su propia opinión, pero debemos señalar que en estos últimos años, cuando se ha cuestionado la resurrección corporal, la reacción de la autoridad eclesiástica ha sido rápida y tajante, de manera que al menos los responsables en la iglesia de supervisar la doctrina no consideran la resurrección no corporal como una alternativa que pueda enseñarse en círculos católicos. Dado que la opinión es que la resurrección corporal debe enseñarse como infalible, no podemos dudar de aducir esto como una razón de por qué se cree en ella, no en contra del testimonio bíblico, sino de conformidad con él. No podemos considerar la autoridad de la Iglesia como un factor puramente extrínseco. La Iglesia enseña con autoridad tales cuestiones porque ha vivido con la Biblia y la ha proclamado a través de los siglos y ha sido guiada por el Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia. No obstante todos estos factores, a saber, la teoría de algunos biblistas de que los relatos del sepulcro vacío son un desarrollo tardío en el Nuevo Testamento y el desacuerdo de algunos teólogos sobre la precisión de la enseñanza de la Iglesia deben tenerse en cuenta para comprender por qué se ha originado el debate de la resurrección corporal. Sin embargo, se puede decir y defender que la mayoría de los biblistas reconoce que la resurrección corporal es algo que aparece en el Nuevo Testamento y la mayoría de los teólogos defenderían que la resurrección corporal es enseñada infaliblemente por el magisterio ordinario de la Iglesia. Tal vez para los católicos el último factor no tenga importancia, pero muchos de ellos insistirían en que no tenga importancia, en que la resurrección corporal cae bajo la inerrancia de las escrituras.